18 de diciembre, el titular del Infonavit, Octavio Oropesa, informó que el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de este instituto gana en promedio más de 185,000 pesos al mes, lo que sería netos 2.2 millones anuales, es decir, más que el ingreso de la presidenta de México. Acompáñenos y les contamos en este Con Todo quién es este líder sindical. Este bonito país llamado México. Secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Infonavit, como ya adelantabas, llamado Rafael Rivapalacio Pontones, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones de pesos, equivalente a 185,000 pesos mensuales. Así lo informó hoy el titular del instituto, Octavio Oropesa, quien, como se había prometido, este miércoles iba a dar a conocer casos de corrupción, pero además, como algunos de estos directores y además el líder sindical del Infonavit gana más que la presidencia, y esto pues viola el artículo 127 constitucional, que obliga a que ninguna remuneración en la administración pública sea mayor a la que percibe la presidencia de la República. En este caso, si usted se mete a la nómina de transparencia, podrá encontrar que actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum está ganando 133,000 pesos mensuales netos frente a los 185,000 pesos mensuales netos que se está embolsando este líder sindical, que lleva más de 40 años representando a los trabajadores. ¿Quién es? Le dicen el Arqui, porque en efecto es arquitecto. Nació en la Ciudad de México en el 1943 y por supuesto que es uno de los líderes sindicales charros que continúan en México, a pesar de que la reforma laboral del año 2019 pues precisamente busca fomentar la democracia sindical para que no se sigan religiendo, como lo hemos visto por ejemplo con Romero Deschamps, quien murió impune luego de ser señalado por enriquecimiento ilícito. Él ha estado en gobiernos del PRI, del PAN y de Morena, más de 47 años desde marzo de 1977, y recientemente fue reelegido hasta el año 2027 para seguir manejando las cuotas de los más de 2,000 trabajadores sindicalizados en 32 secciones. Es decir, a pesar de que ya casi cumple 50 años siendo el mismo líder sindical, lo será hasta 2027 porque una vez más fue reelegido muy recientemente. Anselmo García Pineda, él es conocido por ser especialista en los sindicatos de México, fue asesor externo de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, él ha señalado que este líder es accionista en empresas constructoras, lo cual, de confirmarse, sería un conflicto de interés, puesto que Infonavit contrata a constructoras para construir las viviendas de interés social. No sé si en operación nos puedan ayudar para ir proyectando pues justamente imágenes de él y irle poniendo un rostro a este sujeto que pues es un representante más del sindicalismo charro que se ha intentado erradicar con la reforma, pero pues ahí sigue y seguirá hasta el 2027. Él dice venir de una familia sencilla y de la cultura del esfuerzo, conformada por su papá, Rafael Rivapalacios Morales, quien fue diputado del PRI en los 70, su madre Celia Pontones Martínez y sus 3 hermanos. Dice que viene de una familia sencilla, pero estudió la primaria, la secundaria y la prepa en el colegio privado franco-español. Después egresó como arquitecto y con un grupo de amigos de la universidad formó el despacho Grupo Arquitectónico. Todos estos datos él los ha dado a conocer en un par de entrevistas que ha tenido. Por ejemplo, recientemente a la revista especializada Sindicalismo a la Vanguardia declaró lo siguiente: nos dedicamos a hacer viviendas de interés social, es decir, cuando egresó de arquitecto. Estuve en obras públicas y posteriormente con el arquitecto Eduardo Rincón Gallardo pude entrar a trabajar al Infonavit el 15 de abril de 1973. Es decir, entró a trabajar pues recién egresado de la universidad en el 73 y ya en el 77 ya era el líder sindical.
El arquitecto Rivapalacio Pontones se formó como líder sindical en tiempos de don Fidel Velázquez Sánchez y de Joaquín Gamboa Pascoe. Sí, en efecto, pues estos dos líderes sindicales de la CTM, pues reconocidos como ser uno de los más corruptos en la historia sindical, y ellos fueron su ejemplo, don Fidel y Joaquín Gamboa Pascoe. El sindicato del Infonavit forma parte del Congreso del Trabajo actualmente. El Congreso del Trabajo es la máxima cúpula del sindicalismo corporativista de México por revolucionario, liderado hasta hace unos meses por el priista Carlos Aceves del Olmo, también muy conocido por pues ser líder sindical de la CTM y también estar como legislador una y otra vez. Ya la última vez en estas elecciones del 24 ya no alcanzó lugar en el Senado, pero ahí sigue. Y de hecho forma parte del Consejo de Administración del Infonavit. ¿Qué piensa este líder charro de Carlos Aceves del Olmo? Dice: don Carlos Aceves del Olmo es un agente como yo, de muchos años en esto, sabe mucho, es decir, se está comparando con otro líder charro. Soy un trabajador común y corriente, dice, no soy un trabajador privilegiado por ser el secretario general, esto dice, pero pues ingresa al bolsillo 185,000 pesos al mes. En esa entrevista, además, aseguró que tenían un gran compromiso con los trabajadores para legitimar el contrato colectivo de trabajo, contrato que no ha soltado y que le permite seguir gestionando las jugosas cuotas sindicales. Sí, Dul, y les hablamos de este personaje porque hoy en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se habló también de qué es lo que esperan o qué es lo que buscan con esta reforma al Infonavit. Pues primero lo que destacan es que haría más fácil la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación, porque tanto el sector empresarial como el de los trabajadores, representados por los sindicatos, se han opuesto a la fiscalización de esta auditoría, al grado de ordenar en octubre del 2023 al exdirector general del Infonavit, Carlos Martínez, a ampararse contra sus resolutivos. Actualmente, esta reforma al Infonavit ya se anunció que continuará discutiéndose el próximo año, pero el argumento principal para que se ha planteado desde el Infonavit para no abrirse a esta auditoría es que la auditoría no tiene competencia para auditar los recursos privados que pertenecen a los trabajadores. Al menos eso es lo que han argumentado los representantes tanto del sector empresarial como el de los trabajadores. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Infonavit, Octavio Oropesa, criticaron que tanto la dirección del sector empresarial como la de los trabajadores se ha opuesto a esta fiscalización. Hay que recordar, Dul, que quien también lo expuso, ya les decíamos, es Carlos Martínez, y él hoy recordó en su cuenta de X una carta que envió al Consejo de Administración del Infonavit en noviembre del 2023, en donde pues plantea que estos sectores, ambos sectores, el sector empresarial y el de los trabajadores, votaron por el amparo, es decir, votaron porque no avanzaran estas auditorías. Él aseguró, Carlos Martínez, que durante su gestión sí se contestó a las auditorías, pero planteó que recibió amenazas de estos dos sectores, por lo que hoy celebra la reforma que se propuso. Escribió esto en su red social: me da mucho gusto que se recuerde que muchos de los que hoy piden voz en las decisiones la hayan usado para sostener sus privilegios. El exdirector del Infonavit recordó también los resultados de la entrega de los informes de la cuenta pública de la Auditoría Superior del 2017 y 2018, en esta carta que comparte en su red social X. Y pues nosotros también recordamos, Dul, que un reportaje que fue publicado sin embargo en febrero del 2019 por Efrén Flores, pues también mostró los gastos de la burocracia del Infonavit durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Gastos que contemplaban viajes de lujo, flotillas de autos, camionetas blindadas, edecanes y hasta un equipo de karaoke. En ese periodo, el Infonavit estuvo en manos del exgobernador de Oaxaca, el expriista Alejandro Murat,
y del ex senador priista David Penchina. Bajo su liderazgo, pues también se registraron estos gastos de vuelos privados lujosos. Estos vuelos de lujo los expuso también Carlos Martínez, el ex titular del Infonavit, en 2018. En ese año, él informó que en la institución detectaron, por ejemplo, un contrato por 11 millones de pesos en el transporte aéreo de directivos y los describió como aviones de lujo. Actualmente, el gobierno federal defiende la reforma al Infonavit para que con ella pues se pueda fiscalizar al instituto. Simón, antes de justo escuchar parte de lo que hoy denunció, como se tenía esperado, el director Octavio Romero, sí quiero enfatizar este tema que planteabas de los vuelos de lujo, porque Alejandro Morad Hinojosa, quien fue director de Infonavit de 2012 a 2015, cuando todavía era el priista, pues actualmente es senador de Morena. Y pues hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto, es decir, está siendo señalado este día en la conferencia matutina de la presidenta y no ha dicho ni pío. Nada más lo que hizo, curiosamente, en su Twitter fue retuitear esta conferencia en la que se le acusa de irregularidades, pero como tal no se ha pronunciado, un expriista que ahora es morenista. Sí, Dula, de haber dicho, bueno, como se habló en general, pues la voy a retuitear, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que planteó hoy el director del Infonavit, Octavio Romero. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la Presidenta propone y la Asamblea decide. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República. Y se termina con el esquema, y esto es importante, del pago por asistencia a sesiones de la Asamblea, del Consejo, de los comités y de las comisiones, de los integrantes de los sectores. Cada uno de los integrantes que asiste a una asamblea, a un consejo, a un comité, a una comisión, cobra por asistencia entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión. La que sigue, por favor. Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico. Al existir 3 direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces. Solo se realizan observaciones administrativas irrelevantes, dado que no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando. Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hoy no permiten que la Auditoría Superior haga auditorías al fondo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Tanto el sector empresarial como el de los trabajadores se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior al grado, ojo con esto, de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit a ampararse contra sus resolutivos. El tema que se están planteando aquí, más allá de
las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo de el cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda. Bueno, Dul, esos son algunos de los argumentos para impulsar esta reforma al Infonavit que se plantean hoy desde la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero también lo que llama la atención es esta cuestión de los sueldos netos que superan al sueldo de la presidenta, incluido pues el del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, Rafael Rivapalacio Pontones. Esto es lo que explicó el actual titular del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, en la conferencia matutina sobre los sueldos. Es que o sea, todo esto que hacen la Dirección General de Empresarios, Trabajadores, que no informa, que no pueden ser auditados, que el comité de auditoría ni por enterado se da, pero ahora miren cuánto ganan. el ingreso neto anual de la Presidenta de la República es anual de 1.992.000 pesos. Esto es mensual, vienen siendo 140.000 pesos aproximadamente. Fíjense bien cuánto gana el director sectorial de los empresarios. De los trabajadores. De los trabajadores. Anual, 3.255.000. Mucho más que el que gana la presidenta. Mensual, 271 contra 140. Eso sin considerar que les pagan a 60,000 pesos que vayan al consejo. Entonces, este es el director y los coordinadores, los gerentes, todos estos tienen un salario superior al de la presidenta independientemente del nivel en el que se encuentren. Estamos hablando de la Dirección General de los Trabajadores, de los que representan a los trabajadores. Y en el caso de la dirección… Casi como el salario mínimo. Más, la Dirección Sectorial Empresarial por lo mismo. El director tiene un ingreso mensual de 262 contra 140 y sus subalternos o los niveles inferiores también con un ingreso neto mensual
superior al de la Presidenta de la República. En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones, que equivale a 185,000 pesos mensuales, superior al salario de la Presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores. Bueno, gracias por sus comentarios sobre este líder charro. Luz Clara plantea: qué terrible seguir viendo que la corrupción sigue a pesar de todo lo que hizo AMLO, sindicatos charros, gobernadora Laida, cobijando delincuentes sin importar la opinión del pueblo. Gracias, Luz Clara, por tu opinión. Y, Mon, yo creo que ustedes sí, hasta este momento tal vez digan que, o piensen que nunca habían ubicado a este líder sindical charro, pero hay que recordar esta situación en junio, que es el mes donde se celebra el orgullo de la comunidad LGBT. Bien, la gestión del Infonavit anterior evidenció un acto de homofobia del líder sindical de la institución, Rafael Riva Palacio, es decir, el líder sindical, además de ganar más de la presidencia y violar un artículo constitucional, es homofóbico. En junio de este año, Carlos Martínez, quien era dirigente de Infonavit y quien él decidió hacer público su orgullo gay, acusó al líder sindical de llamar a algunos de sus agremiados para romper una bandera de la comunidad LGBT que colocaron en el edificio, este edificio ubicado al sur de la Ciudad de México. Y él personalmente, este líder charro, fue a ser partícipe de este acto de discriminación y de homofobia. En este video que compartió en sus redes sociales se escucha cómo él, Riva Palacios, expone que a ellos sí les solicitan permisos para colocar algo, pero a la administración no, y que esa bandera no representa a todos, fue su argumento para cometer este acto. Expresó en su momento: esto que están haciendo me parece que es indigno porque pueden poner el logotipo del Infonavit. No estoy de acuerdo que aquí, cuando ganó el América, hayan puesto un pendón del América bicampeones. Que no me vengan con que es el día de esto, el día de otro, el día del más allá. Así lo dijo. Esto nos identifica a todas y todos. ¿De qué se trata? Y cuántas veces lo quieran poner, tantas veces lo vamos a quitar. Fue el argumento del homofóbico líder Rafael Riva Palacio. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación calificó estas expresiones y el retiro de la bandera fuera del edificio como muestras de odio, además de machismo, de homofobia y de discriminación. Así lo expresó. Este tipo de acciones atentan contra la dignidad humana, segregan, estigmatizan e incentivan actos de violencia que pueden vulnerar la vida de las personas. ¿Qué tiene que ver el América con esto? Ya no entendí. Exacto, Julia. Además, lo que recordaba en ese momento Carlos Martínez, ex titular del Infonavit, es que llevaban los 5 años pasados colocando banderas con referencia a la comunidad LGBTIQ, y en esta ocasión pues decide quitarlo el líder sindical. Y justo esta comparación que su argumento, sí, como si le quitara derechos tener esa bandera en el edificio, que no es su edificio también. Sí, para finalizar, justo comentar que el ex titular del Infonavit, entonces titular Carlos Martínez, enfatizó que era la primera vez en sus 5 años de gestión que se quitaba esto, a pesar de que durante 5 años se había colocado cada junio por el mes del orgullo. Y pues contextualizar que días antes, esto ocurrió el 4 de junio, días antes, el 17 de mayo, Carlos Martínez había hecho público su orgullo gay, incluso en su tuit se dijo él también víctima de discriminación. Sí, y en ese momento, en junio de este año, la CONAPRED, el CONAPRED, expresó que está bien, que la libertad de expresión es un derecho, pero que no está por encima del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por eso estaban
cuestionando esta acción de romper la bandera y además esta amenaza de la vamos a quitar las veces que sea necesarias. Y también ese mes el diario El Economista reportó que el líder sindical del Infonavit, Rafael Riva Palacio, fue notificado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre una serie de medidas cautelares después de una denuncia que promovió el instituto. Esto fue lo que ya les decíamos, que el extitular del Infonavit había anunciado que promovería una denuncia. Bueno, ese mismo mes reporta este diario que sí fue notificado el líder sindical del Infonavit sobre una serie de medidas cautelares que tenía que cumplir. Lo que detalla es que las medidas tenían que apegarse a lo que establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y este código lo que plantea es la prohibición de acercarse o comunicarse con las personas que denuncian. Entonces, esa es la información que tuvimos en junio, y pues a lo mejor si no recordaban o no tenían en mente quién es Rafael Riva Palacio Pontones, pues ya lo saben, el que compara la bandera de la comunidad LGBTIQ con la de un equipo de fútbol. Topolino Medina lo resume a Simón: charro y homofóbico, no bueno. Gracias también a Martín Tapia Pineda, dice: caray, los trabajadores ganando una miseria, burocracia dorada con trabajadores encuerados, así lo está planteando. Y te mandan un superchat, gracias a Juan Rentería, te plantea Juan Rentería: el cáncer de la corrupción no se puede quitar. Ay, no nos digas eso, Juan, como que no se puede. No nos pongas aquí a... Pues al menos la democracia sindical que plantea ya la reforma laboral no se está viendo en Infonavit. Hasta 2027 este líder va a ser el representante de más de 2,000 trabajadores sindicalizados de Infonavit. Sí, Dul. Y bueno, ya nada más para ir cerrando este tema, pues recordarles que lo que se explica sobre esta reforma al Infonavit es que también uno de los objetivos es homologar el esquema de gobierno que tiene el Infonavit con el que tiene actualmente el IMSS, porque en el IMSS tienen una asamblea general que preside el director general, y la asamblea es tripartita, está conformada por 10 integrantes del gobierno, 10 del sector de los trabajadores y 10 del sector empresarial. También tienen un consejo técnico tripartita de 12 integrantes, 4 del sector de los trabajadores, 4 del gobierno y 4 del sector empresarial. En el IMSS, el director general también preside el consejo técnico, pero en cambio en el Infonavit hay una asamblea general que está conformada también con 45 integrantes. Hay un consejo de administración. Y lo que ahora se busca es que pues cambiar, homologar la forma en la que está compuesta el instituto, porque nada más, por ejemplo, Dul, como dato, lo que plantea hoy el titular del Infonavit es que las direcciones empresariales y de trabajadores en el Infonavit no tienen funciones sustantivas ni tienen responsabilidades. Por eso que están planteando su eliminación. Sí, pues justo esto a manera de seguimiento. El día de ayer, para quienes no vieron el Con Todo, hablamos justamente de cómo diputados y el propio extitular Carlos Martínez desmienten esta campaña donde se asegura que el gobierno quiere robarse el fondo de ahorros de los trabajadores. Era importante cerrar esta continuación, recordando qué realmente dice la reforma con base en el dictamen que de momento se pospuso votar y discutir en la Cámara de Diputados. Esto será, y hoy lo volvió a confirmar Ricardo Monreal, hasta entre enero y febrero. Sí, Dul, a ver cómo avanzan estos cambios, porque igual, bueno, sí, una cosa que ahí me llama, que me gustaría destacar por si no lo tenían ahí en cuenta,
es que también lo que se está planteando es que el director general del Infonavit sea integrante de este Consejo de Administración y de la Asamblea General del Instituto, y que sea nombrado y removido directamente por la presidenta, porque actualmente en el esquema actual, en el esquema que se tiene, la Asamblea General del Infonavit es la que decide si se aprueba o no el nombramiento de los titulares del instituto. Entonces es parte de lo que cambiaría. Y pues ya con esto vamos cerrando el tema, y nada más los invito a que no dejen de leer el texto que se publica hoy en Sin Embargo, que es escrito por Obed Rosas, sobre otro punto que señalan hoy desde la conferencia matutina, que es el caso de la dirección empresarial de allá del Infonavit, que está encabezado pues por Carlos Gutiérrez Ruiz, ex dirigente de la CONCAMIN y de la Canacintra. Tiene también pasado en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Bueno, y otro de los que es también señalados por enriquecerse desde el Infonavit. O sea, ganar salarios y planteaban ahí en la conferencia prácticamente no hacer nada. Gracias por sus comentarios. Los trabajadores necesitan sobre todo tener valor para deshacerse de todos esos líderes charros. Hay demasiados intereses y yo agregaría demasiados líderes charros todavía.